Tras la aprobación del proyecto de ley de extinción de dominio en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, pues en la República Dominicana se ha generado expectativas con respecto a su promulgación. Se habla en todos los sentidos, pero ha recibido mucho apoyo. Tenemos aquí en los estudios para hablar sobre el particular al licenciado en Derecho, máster en Ciencias Políticas y Derecho Constitucional y Procesal, el licenciado Domingo Ramírez. Buenas noches, Domingo. Buenas noches, Novi. Gracias por invitarme aquí a Noticias Telemicro. Agradecidos de su presencia aquí para arrojarnos un poquito de luz a esto del proyecto ya aprobado por el Congreso con respecto a la extinción de dominio. ¿Cómo establece la normativa que se procederá pues a recuperar esos bienes que se puedan lograr alcanzar de forma rápida porque fueron obtenidos de forma ilícita, ¿verdad? Bueno, sí, todo el bien que se obtenga de forma ilícita va a pasar por un procedimiento jurídico que lo establece la propia ley. Obviamente para eso va el propio proyecto establece que se van a habilitar a tribunales. O sea, se van a habilitar tribunales, el proyecto ahora pasa a una fase de adecuación, ¿verdad? Porque recordemos que aunque fue aprobado por el Congreso Nacional, ahora eso tiene que ir al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo lo promulgue. Inclusive la propia ley establece que tiene una vigencia de 12 meses. Es decir, que no es que mañana vamos a tener una ley de extinción de dominio, lo que tenemos es un proyecto. No importa que haya sido promulgada, suponiendo mañana la promulgación, hay que esperar. Hay que esperar, es lo que dice el propio proyecto. Además, el propio Poder Ejecutivo puede hacer observación a ese proyecto y puede devolverlo al Congreso Nacional. De manera que hay todo un andamiaje jurídico que está ahí dentro de la propia ley, pero que además vamos a esperar a ver cuando se haga un proyecto por ejemplo, un decreto que emita la aplicación de esa ley. Y mientras tanto ya tenemos una ley que tipifica una serie de 27 casos en los cuales tú puedes tener un proceso de extinción de dominio. Extinción de dominio es quitar. Dominio, ¿verdad? Extinción es quitar, para que la gente entienda. Dominio es propiedad. Entonces lo que indica el proyecto es a quitarte la propiedad que ha sido obtenida a través de la forma ilícita. Eso es lo que indica. Obviamente el propio proyecto dice cómo hacerlo y es, por ejemplo, ante tribunales que van a ser adecuados de conformidad con lo que establece la propia ley. El senador Antonio Taveras de Santo Domingo establecía que este proyecto pues viene a ayudar a recuperar esos bienes, tanto que tienen que ver con el presente, también con el pasado. Pero se eliminó que existiera la retroactividad. ¿Cómo se hará esto? La Constitución de la República es bastante clara en el artículo 110. Las leyes son irretroactivas. Solamente puede existir la irretroactividad cuando beneficia a quien está su judicia cumpliendo condena. Si hay irretroactividad en ese sentido, obviamente no va a pasar el proyecto. Y además, por ser anticonstitucional, cuando vaya frente al Tribunal Constitucional, inmediatamente el proyecto termina. Y por eso es que cuando se aprueba en primera lectura en el Senado de la República como una ley ordinaria y luego pasa a la Cámara de Diputados, después que se aprueba en segunda lectura en el Senado y pasa a la Cámara de Diputados, entonces la Cámara de Diputados hace 37 modificaciones, una cosa impresionante, de un proyecto que tiene 107 artículos. De manera que la Cámara de Diputados pudo reformar básicamente un 35%, un tercio del proyecto. Y es una cosa importante. Entonces, lo que importa aquí es que el proyecto salió como una ley orgánica y también sin el tema de la retroactividad que obviamente no puede pasar en el tema constitucional. Finalmente, licenciado, el tema de la sanción. ¿Qué sanción está estipulada en la normativa para un funcionario que viole la disposición? Bueno, el artículo 101 de la ley trae una nueva figura jurídica, prevaricato, así se llama, cuando el funcionario público cometa, ¿verdad?, actos que no se riñan a la ley, entonces puede ser sancionado con 2 a 5 años de prisión. Además, puede ser sancionado también desde el punto de vista pecuniario de 50 a 400 salarios mínimos. Es decir, que la persona que está como responsable de someter un juicio de extinción de dominio, porque hay que decir que el juicio de extinción de dominio es un juicio a la propiedad, es decir, un juicio al bien. De manera que el funcionario público que lo haga podría también ir a prisión y también podría caer
en situaciones de daños y perjuicio en contra de la persona. Bueno, excelente. Muchísimas gracias al licenciado Ramírez por darnos luz ante este proyecto ya aprobado en ambas cámaras y que estamos a la espera entonces de que el Poder Ejecutivo promulgue y saber que tenemos ley. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias. Bien. Sobre este particular, pues el presidente de la República realizará este jueves un acto para promulgar esta ley de extinción de dominio luego de que los senadores aprobaron pues las modificaciones que planteaba la Cámara de Diputados.